¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Nayi, ¿cómo estás? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca del batch brew versus los filtrados. Siempre que un empresario cafetero tiene una repostería de alto nivel o una cafetería, siempre está buscando las maneras más eficientes para preparar su café y que sea lo más rentable posible, y por eso trajimos este tema al podcast. Bueno, empecemos por conversar qué es el batch brew y qué son los filtrados, pero antes de que nos cuentes, pues los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube si nos están viendo, o se suscriban a Apple Podcast, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando. El batch brew es la preparación que hacemos con máquinas automáticas de goteo, que pueden ser estas caseritas que vemos en las casas o en las oficinas, o ya pueden ser equipos profesionales que pueden hacer 1,5 litros, 2 litros en cuestión de 5 o 6 minutos. Y el filtrado o el pour over, pues son los métodos artesanales donde ves al barista ya midiendo el café, moliendo en el instante, haciendo toda la preparación en diferentes métodos como la Chemex o el B60 o el Clever, y que es una experiencia ya diferente de preparación, y que la idea es obtener un café de altísima calidad tanto en el batch brew, en las máquinas automáticas de goteo, como en los pour over o los métodos de filtrado. Y este tema lo trajimos precisamente porque nuestros asesorados muchas veces nos preguntan, bueno, ¿cómo escogemos o cuál es el mejor método que debería tener en mi tienda de café, en mi restaurante, en mi repostería? Y pues, ¿qué tal si empezamos conversando por las ventajas que tiene el batch brew? El batch brew tiene muchas ventajas. Primero es la consistencia que tiene, porque cuando uno calibra la máquina de goteo y ya define las características de molienda, de cantidad, de altura de la cama, de cantidad de agua que utiliza la máquina para hacer el filtrado, es supremamente consistente. La velocidad también es otra ventaja, porque cuando tenemos mucho boleo y cuando tenemos horas pico en nuestro negocio, necesitamos hacer mucho café para abastecer a nuestros clientes, y la velocidad que nos da el batch brew es genial. También la capacitación que necesita el operario. No es necesario que sea un barista profesional el que opere la máquina de goteo, sino que puede ser una persona que se le enseñen las cantidades, la molienda y la cantidad de agua precisa para la máquina de goteo, y ya simplemente con esas indicaciones muy sencillas puede operar la máquina y puede hacer un excelente café. Y en términos generales, ese sería el beneficio de tener una máquina de goteo o un batch brew en nuestro negocio. Bueno, ya vimos las bondades que tiene el batch brew, pero veamos también las desventajas para que los empresarios cafeteros que nos están escuchando se empiecen a dar una idea de cuál sería la mejor forma de preparar café en sus negocios. Las desventajas del batch brew es, primero, la inversión inicial. Cuando queremos una máquina de goteo profesional, hay que hacer una inversión inicial que puede ser importante para un empresario que pueda estar iniciando. La otra desventaja es la oxidación que puede ocurrir del café si no tenemos un buen termo donde almacenar ese café, y después de los 40 minutos, 50 minutos, ya el café, cuando tiene contacto con el oxígeno, empieza a cambiar sus características sensoriales y puede generar una percepción diferente en la taza de café. Otra desventaja es la percepción que tienen los clientes de este tipo de métodos de preparación, que lo pueden ver como menos artesanal o menos especializado, menos premium, y pueden estar viendo costo-beneficio de este método de preparación, así el café sea de muy alta calidad. Y esto va a generar una incoherencia con cafés de altísima calidad, pero se pueden ir solucionando con una buena comunicación con esos clientes. Y estas, en términos generales, son las desventajas que tiene el batch brew.
Bueno, listo el review del Batch Brew. De hecho, si quieren hacer un doble clic de este método, pueden buscar un podcast que hicimos anteriormente donde hablamos ampliamente del Batch Brew. Ahora pasémonos a los filtrados. ¿Qué ventajas tienen los filtrados? Los filtrados tienen muchas ventajas. La primera es que el barista tiene control total de todas las variables y puede hacer cambios dependiendo de el grano que esté preparando, porque ahí puede controlar la temperatura del agua, la molienda, el tiempo de extracción, la turbulencia, todas las variables que afectan el sabor del café lo puede ir modificando el barista en la medida de que va preparando este método artesanal o el método de filtrado. Otra de las ventajas es la personalización que puede hacer el barista según el gusto del cliente que tenga al frente. Si al cliente le gusta un poco más intenso, menos intenso, con más acidez, con menos acidez, con más dulzura, con más sabor residual, el barista, dependiendo de esos gustos personales del cliente, puede hacer las modificaciones en la preparación para que ese cliente tenga el café que realmente le va a gustar más. Y otra de las ventajas es la percepción de valor que tiene ver al barista preparando el café. Cuando vemos todo el método artesanal y cuando generamos esa experiencia, pues vamos a poder ser más laxos con el precio que cobramos, porque se percibe con un mayor valor toda la artesanía que se hace alrededor de la preparación manual de café. Bueno, y es que creo que los filtrados uno de una los asocia a la especialidad, entonces creo que romper esa cadena es complejo. Bueno, y ahora revisemos las desventajas que pueden tener los filtrados. Las desventajas de los filtrados son, primero, la inconsistencia que puede generar el entrenamiento que necesita el barista, porque ya se necesita un barista con experiencia para que el café siempre quede igual, y va a depender de la persona que esté detrás de la barra, porque el mismo café con el mismo método de filtrado puede quedar diferente si la técnica de cada barista empieza a cambiar. Entonces esta inconsistencia puede ser una gran desventaja. Otra de las desventajas es la capacitación que se necesita para la preparación. Un barista que vaya a manejar la barra de filtrados necesita una experiencia y una capacitación constante para que los perfiles que tengamos en nuestra repostería o en nuestra tienda de café o en nuestro restaurante tengan la mejor percepción posible. Y otra de las desventajas es la cantidad que podemos preparar en una hora pico en el negocio. Si tenemos muchos clientes y tenemos una barra de filtrados limitada, pues vamos a tener un cuello de botella que va a alargar los tiempos de espera de nuestros clientes, y esto es una gran desventaja. Bueno, yo creo que llegamos a la pregunta que yo sé que los empresarios cafeteros se deben estar haciendo en este momento, y es, entonces, ¿cómo elegir el método de preparación adecuado para mi negocio? Hay que evaluar cada negocio. Si tenemos un negocio de alto tráfico donde el boleo es permanente durante todo el día, el batch brew es la mejor opción. Si tenemos una tienda de café especializada donde queremos solo generar experiencias y donde todo es relativamente más calmado pero los precios son más altos, pues nos vamos a ir hacia una barra solo de filtrados. Pero si queremos tener lo mejor de los dos mundos, pues tener una máquina de goteo muy responsable para hacer el batch brew para esas horas pico, y tener una barra de filtrados donde tengamos esa experiencia y así tener lo mejor de los dos mundos. Y es que eso es lo que evaluamos en las asesorías, el tiempo de servicio, la capacidad instalada que tienen, tiempo, movimientos y muchos otros elementos para poder escoger el mejor método o el que más se adecue al tipo de negocio que tienen, ya sean restaurantes, reposterías, tiendas de café y otros que nos podamos ir encontrando en el camino. Claro, y la idea es que podamos encontrar el equilibrio perfecto entre lo artesanal y lo automático, siempre garantizando el mejor café posible y dando la mayor eficiencia en nuestro negocio. Y por eso es que estamos hablando de este tema, y ustedes como empresarios cafeteros
tener cada uno de estos elementos y cada una de estas ventajas y desventajas presentes para que puedan tomar las mejores decisiones en su empresa. Y ahora el turno es de ustedes. Cuéntenos, ¿utilizan Batch Brew, utilizan métodos de filtrado o utilizan las dos? Esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que están empezando en el negocio, ya llevan tiempo en él y necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Vibe. Nos encanta compartir con ustedes todos los días esta taza de café de La Vibe y obviamente ahí estamos súper pendientes de sus preguntas, de sus comentarios, de todo lo que nos quieran contar por las redes sociales, porque leemos todo lo que nos escriben, porque nos encanta estar en contacto. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao.